Bienvenidos y gracias a todos por madrugar y quedaron en esta charla. Lo primero, dar las gracias a todos los patrocinadores que están participando, ¿no? En este gran evento que al final salió, está en el segundo año además y me parece un proyectazo, sobre todo por lo que hay detrás, ¿no? Lo de ciencia terapia. Me parece un proyecto súper interesante y vaya. Yo lo conocí por suerte en la Visavi y nos dieron una charla además de lo que hacían y me encantó. Me encantó y eso también me hizo meterme a dar una charlita por saber lo que había detrás, ¿no? de todo este proyecto. Bueno, y lo que es la charla en sí, la he titulado de Airflow a Fabric, un viaje hacia la monitorización unificada, pues por darle un nombre, ¿no? Un nombre a lo que es el- esta presentación, ¿no? Que voy a ir haciendo. La agenda la voy a dividir en una pequeña presentación. Luego voy a hablar de lo que es el Health Monitoring en plataformas de datos modernas a día de hoy. Luego también hablaré sobre la arquitectura que se montó para este proyecto. Voy a pasar a ver cómo se extrae la información de las ejecuciones de Airflow y hablaré también de qué es Airflow, por si alguien no lo conoce. Además de eso, también cómo se extrae la información del consumo de la capacidad de Fabric con notebooks, para poder sacar más información de la que ya por defecto nos trae. Eh, También vamos a utilizar bueno, os voy a enseñar cómo utilicé la API REP del notebook de Fabric para la extracción de refrescos de flujos de datos y modelos semánticos, para poner una tabla y yo poder analizarla y jugar con ella. Y por último también con la API REST, también en otros notebooks. Esto lo he metido como extra por si da tiempo. Y si no, pues en otra próxima charla que haga, pues los artefactos que se llevan sin usar mediante un endpoint que nos permite sacar todos esos artefactos que podemos tener en todos nuestros workspaces y el tiempo lleva sin utilizarse, los accesos a espacios de trabajo, además de los accesos que tenemos en las aplicaciones y a informes, a reportes. Y por último, voy a enseñar, lo que pasa es que lo he incrustado aquí, os voy a enseñar directamente el informe de Power BI de Health Monitoring, un caso de uso real que se hizo para un cliente y que a día de hoy se utiliza y le viene muy bien porque por la problemática que tenían ellos, ¿no? Básicamente. Si tenéis alguna pregunta, no dudéis en pararme y si no, pues me la decís al final, como queráis, ¿vale? En función de cada uno como quiera hacerlo. Yo estoy abierto a lo que necesitéis vosotros. Bueno, me presento rápidamente, soy Francisco López. eh, Estudié ingeniería electrónica industrial, pero mi camino cambió y empecé a hacer cositas pequeñas con Excel y ahí pues vi que los datos me gustaban y hice un máster de Business Intelligence en la Universidad de Granada. Aparte de eso, llevo más de 7 años trabajando en el sector de data y BI y actualmente trabajo en la empresa Next Digital como Senior Data Analyst y hacia BI Architect, ¿no? En lo personal, pues soy de Granada, me encanta el buceo y soy de esos bichos raros que no se duermen viendo documentales. Y los domingos me suele gustar hacer rutitas en las que se me va la cobertura del teléfono para desconectar total. Y de vez en cuando pues me gusta viciarme a lo que es algún videojuego. Vale, y ahora vamos a empezar con lo que es la charla en sí, ¿no? Vamos a hablar un poco de lo que es el Health Monitoring en plataformas de datos modernas. Cuando hablamos de plataformas de datos modernas, ya no hablamos de una sola herramienta, ¿no? Dentro de una plataforma o muchas herramientas dentro de una forma. Hablamos de que a lo mejor nos podemos encontrar con diferentes plataformas y en cada plataforma tener múltiples herramientas y que a lo mejor si nosotros tenemos vamos a tener un proceso en una de las plataformas para, por ejemplo, para ingestar datos y luego para hacer ETL y que luego otra plataforma diferente ingeste esa información. O sea que al final están separadas esas dos plataformas. Y no hay una forma no hay una forma de ver cómo van las ejecuciones de una y de otra a la vez. Podemos tener, por ejemplo, transformaciones en DBT,
en una de las plataformas, Airflow en otra, luego consumo de Fabric o Power BI para poder ingestar eso. Al final, digamos que cada herramienta funciona bien por separado, pero el problema viene cuando alguna de ellas falla, en ese proceso lineal que hay, ¿no? Secuencial. Em, el tema está en que si algo falla, ¿cómo sabemos dónde está el problema y si hay algún cuello de botella en todo ese proceso, desde el input del dato hasta el output de esa información en un informe de Power BI, ¿no? Y al final, digamos que esta plataforma, o sea, este Schedule Monitoring nació por este problema, que no sé si alguno de vosotros ha pasado donde trabajáis a día de hoy. Resulta que ayer funcionaba, ¿no? Dice negocio y no es ni Fabric, no es ni Airflow, no es de nadie, ¿no? No es de nadie, pero al final, ¿cómo sabemos dónde está ese problema, ¿no? Ese problema que al final no deja de ser una ejecución, un paso que ha fallado, pero tenemos que saber dónde suele fallar, por qué suele fallar, ¿no? Y por eso nace este informe, ¿no? Este informe que te permite ver todo. Voy a empezar hablando un poco de la arquitectura de este proyecto. Lo que decía antes, ¿no? Nos encontramos con que tenemos muchísimas fuentes de datos a la izquierda que queremos alimentarlas y queremos ingestar esa información y meterla dentro de un bucket de S3 en AWS. Ya fijaros, para empezar, ya tenemos ahí AWS por un lado y Fabric por otro. Dos plataformas diferentes con diferentes herramientas, y a la hora de monitorizar la información de cada una de ellas, pues la tenemos por separado, ¿no? Pero sin embargo, el proceso empieza a la izquierda y acaba a la derecha. Al final queremos saber, digamos, dónde está ese cuello de botella, por qué ha fallado, qué suele fallar, qué es lo que tarda más, qué es lo que tarda menos. Y para eso lo que hacemos es, pues de la parte de la izquierda, que está lleno de procesos de ETL, que en este caso, porque en nuestro caso de uso, todos los procesos estamos en AWS, y gestando la información con una capa de transformación de DBT, gestionando esa información, haciendo los modelos staging y materializando tablas en Redshift. Una vez que tenemos toda esa información, esa pasa, o sea, digamos, no es que pase, sino que se queda en Redshift y nosotros desde Fabric con Data Flows ingestamos la información de Redshift y luego ya se acaba consumiendo, digamos, en diferentes informes. El problema era, pues eso, cómo sacábamos la información de cada una de las ejecuciones de la parte de la izquierda y nos la llevábamos hacia la derecha. Bien, pues para eso, ahora lo voy explicando, tenemos los metadatos de Airflow y ahora os comento qué es Airflow y todo. Aparte de eso, si luego también queremos sacar las transacciones de los data flows, datasets, por ejemplo, también una cosa que se puede sacar con el endpoint es la operación de pipeline, de las canalizaciones. Si nosotros tenemos entornos diferentes en Power BI, desarrollo, test, producción, por ejemplo, y queremos saber si a lo largo de esta última semana todos esos deployments, ¿no? Todas esas canalizaciones que ha habido de un entorno a otro han ido bien, también se pueden sacar. Aparte también sacamos el Capacity Metrics con notebooks y lo que queramos. Ya lo que nos permita un poco el endpoint del API REST de Power BI. Y todo eso también orquestado con un data pipeline. ¿Para qué? Para que si algo falla, pues que nos avise, por ejemplo, y tener todo con alerta, ¿no? Digamos. ¿Qué información vamos a necesitar unificar aquí, ¿no? Pues por un lado tenemos de la parte de Airflow el estado y la duración de las ejecuciones, porque al final Airflow no deja de ser un orquestador, ahora en la siguiente lo comento, es un orquestador de ejecuciones. Luego de Fabric sí que vamos a necesitar sacar el consumo de la capacidad en la saturación, ¿no? Para ver si hay algún problema a la hora de refrescar o de que el usuario interactúe con esos informes. También vamos a sacar los fallos y tiempos de refresco en los data flows y modelos semánticos para ver si hay algún problema, ¿no? en cada uno de ellos. Y también podemos sacar lo que he dicho antes, los pipelines, artefactos, sin usar, acceso a workspaces, apps, informes o todo lo que nos permita la herramienta, el endpoint. ¿Qué es Airflow? No, Airflow es un orquestador que te permite tener, aquí a la derecha hay una imagen, de hecho, de cómo sería ese framework que nosotros podemos tener. Al final nos permite tener diferentes ejecuciones
con un proceso de ingesta, por ejemplo, de datos, mover información, tener dentro de modelos de DBT ejecutándose para organizar eso, para hacer modelos de staging, cruzar información y materializar tablas. Por ejemplo, de una ingesta que digo yo, de 10 fuentes, poder sacar una tabla materializada y de ahí, pues, que luego esa tabla se pueda ingestar desde otro sistema, ¿no? Lo que nosotros vamos a necesitar en este caso de uso es sobre todo una extracción diaria del estado y de la duración de cada ejecución. Y eso lo vamos a materializar en una tabla de Redshift. ¿Para qué? Para luego poder ingestarla desde Fabric, ¿no? Si os fijáis aquí abajo, esta sería la tabla que al final nosotros extraemos de todas las ejecuciones. Digamos que al final Airflow lo que va a hacer es orquestar DAGs. Cada uno de estos sería un DAG, como veis, example, no sé qué. Estos son DAGs. Pues nosotros vamos a necesitar de una tabla en la que tengamos cada una de las ejecuciones. Cada DAG va a tener su ID, su hora de comienzo, el estado, hace falta saber si ha ido bien, ha ido mal, la duración, cómo se ha tireado, al área a la que pertenece el proyecto, y luego ya si va asociado a algún tipo de proyecto de DBT. Ya con esa tabla que tenemos materializada, ya tenemos esa parte que podemos consumir desde Fabric, ¿no? Luego, por otro lado, tenemos el consumo de la capacidad de refresco, ¿no? Por un lado, queremos sacar la monitorización del consumo de la capacidad, los refrescos de los data flows, ver qué tipos de fallos existen en esos refrescos, la duración de los refrescos y si encontramos algún tipo de patrón. Y por último, también, si queremos pues, añadir lo de los artefactos y los diferentes accesos, ¿no? Al fin, bueno, aquí he puesto un pequeño pantallazo de lo que se ve en el Microsoft Fabric Capacity Metrics, que ahora luego ya en la siguiente slide lo voy a explicar un poco. Y aquí, pues, básicamente el típico pantallazo de lo que es el historial de refresco, ¿no? de un flujo. Lo primero sería extraer el consumo de la capacidad, ¿no? Digamos que, al igual que Ricardo antes ha comentado la parte de que si eres admin de un tenant puedes generar ese informe, ¿no? Que te permite ver pues toda la información del OneLake, ¿no? De un plumazo. Con la capacidad pasa igual, y esto me imagino que ya lo conoceréis todos. Tú digamos que instalas esa aplicación, y esa aplicación se instala en un workspace, y si al final detrás de esa aplicación, digamos que hay una especie de modelo semántico. El problema de ese modelo semántico es que es un poco caja negra, pero se puede extraer información de ahí. Se puede extraer información con la librería oficial de Fabric, Senpai. ¿Vale? Eso nos va a permitir acceder con un notebook a toda esa información, extraer la información que nosotros queramos, depurarla, limpiarla y luego dejar una tabla, por ejemplo, una tabla delta en OneLake con la información que vamos a necesitar, ¿no? Para ese análisis posterior que vayamos a hacer. Una de las cositas que tenemos, uno de los límites que tenemos aquí, y que me di cuenta yo al principio cuando conocí esa aplicación de Fabric Capacity Metric, es que solo tenemos 14 días de histórico, ¿no? Y al final, sí, imaginaos que queremos ver los últimos 3 meses de consumo de capacidad. Es decir, a lo mejor no quiero ver el detalle de esa capacidad, ¿no? De ese consumo de esa capacidad en general, porque ¿para qué me hace falta ver la franja de tiempo de 1 minuto de hace 2 meses? No es necesario. Pero sí a lo mejor quiero ver día por día si no hemos pasado de un umbral que yo incluso pueda definir, ¿no? Y con un notebook sí que podemos hacer una tabla, por ejemplo, que sea diaria y que nos diga si no hemos pasado de capacidad, de la capacidad en la que nosotros definamos un umbral. Y además de eso también podemos modificar la franja de tiempo. Cuando nosotros, si aquí os fijáis, abajo en la tabla, aquí tenemos el estado, el usuario, el tipo de operación, ¿no? Esta tabla es la tabla final que yo tengo y que luego consumo en el informe. Pero aquí tenemos una tabla que es el time point, ¿no? Digamos que o sea, nosotros lo que hicimos fue al final generar time points en base, o sea, asociar un time point a una franja de operación start y end.
Cada operación tiene un inicio y una salida, un inicio y un final, y nosotros, en base a una franja de tiempo, lo metemos o no lo metemos dentro de esa franja de tiempo. En nuestro caso, lo hicimos por franjas de 5 minutos. Creo que en la Capacity Metric me parece que viene por minuto, pero se puede hacer por cada 15, por cada media hora, por lo que se haga falta. Lo cual también te permite que no tengas tablas gigantes, por cada minuto, si tienes un espacio de trabajo, o sea, tienes una capacidad gigante con mucha workspace y muchísimos usuarios, se te generan tablas enormes que luego a lo mejor no te hace falta tantísimo dato, ¿no? Luego, para los refrescos de los dataflow y de los modelos semánticos, sí que es verdad que se puede sacar de muchas formas. Yo lo que hice fue utilizar un notebook y la API REST. No sé si alguno de vosotros lo conocéis o la habéis llegado a utilizar. Por aquí, los notebooks y la API REST. El caso es que tú al final, cuando tú creas tu notebook, defines tu librería y te permite con esa API REST, mediante un token que vas a necesitar sí o sí, te permite o sea, primero tienes que autentificarte y extraer ese token. Para poder autentificarte, va a necesitar una app registration que tú creas en Azure, creas la aplicación y con esas credenciales de la aplicación te va a permitir sacar ese token y con ese token vas a poder hacer esa llamada a la API REST. Es decir, va a poder hacer llamada a todos los endpoints que te permita la API REST con esos permisos determinados que tú hayas definido a la hora de crear esa App Registration. Con esto podemos sacar, pues, en el caso de los refrescos de los data flows y de los modelos semánticos, pues aquí tenemos los dos endpoints con un get, sacamos los refrescos por cada workspace de cada dataset y para los data flows, pues para cada workspace y data flow, todas las transacciones, que serían como los refrescos, básicamente. Una vez que tenemos ya esa información, pues ya podemos, en el mismo node, podemos hacer limpieza, normalizar y además almacenar el histórico en el OneLake. Esta sería abajo la tabla de Dataflow Transaction que se genera, que generamos al final después de sacar toda esa información, en la que te enseña básicamente el tipo de refresco, a qué hora empieza, cuál es el estado, ¿no? La duración. Y luego ya luego la otra información que va a necesitar para luego en el modelo de datos del informe cruzarla y que todo esté, ¿no? A nivel de dataset igual, pues vamos a sacar toda la información de los datasets. Cuando empieza, el estado nos da incluso más información que el de Dataflows porque nos enseña también el error que ha habido, el tipo de error que ha habido y si hay algún intento, ¿no? Para luego hacer un análisis oye, ¿por qué suelen fallar más los datos? ¿Es fallo de gateway? ¿Es fallo de permiso? ¿No? Típicos fallos que al final. Luego, como extra, sí que metimos la parte de artefactos sin usar, los accesos de espacio de trabajo, de aplicaciones e informes. ¿Cómo? Pues igual. Al igual que hemos sacado los refrescos de Dataflow y Datasets, pues aquí hemos cogido y con el notebook y con la API REST, autenticándonos, igual que hemos hecho antes y sacando ese token. Lo que pasa es que los endpoints van a ser diferentes. Por ejemplo, si queremos ver los artefactos que se llevan sin usar X tiempo, con este endpoint podemos sacarlo directamente, ¿no? Al final lo autenticamos, sacamos y con este endpoint nos conectamos al endpoint y sacamos la información. Si tenemos los suficientes permisos, digamos. También para ver los usuarios con acceso a un informe, tú al final te conectas a ese endpoint igual y por cada reporte sacas todos los usuarios que tiene, con los tipos de permisos que tiene además. Ahora lo enseño en los visuales. También podemos sacar los accesos a los workspace y por último también podemos sacar acceso a la aplicación. Una cosa que no hemos conseguido todavía, y no sé si alguno de vosotros lo habéis conseguido, es sacar los accesos por diferentes, digamos, cuando nosotros creamos la aplicación, tú puedes tener diferentes como roles, ¿no? O diferentes grupos de permiso. Tienes una aplicación y dentro de la aplicación tienes o sea, cuando hablamos de aplicación de las de Power BI, ¿no? Tú tienes una aplicación y tienes un tipo de visual, ¿no? Una agrupación dentro de la aplicación. Y en esa aplicación, pues puedes ver 3 informes. Pues para saber, o sea, no hemos sido capaces todavía de sacar
por lo menos con la API, qué usuarios tienen acceso a ese grupo de informes, ¿no? Porque Las al final, audiencias, tú dices las audiencias, ¿no? audiencia, si no me salía la palabra, gracias, Ricardo. No, ni a mí Me- tampoco, a mí no me salía tampoco, lo tuve que ir a buscar. la ha entendido todo el mundo, pero yo, Hombre. pero sí, pues la audiencia. No sé si alguno de vosotros habéis conseguido sacar la audiencia, pero por la hora con la API sí que no se puede sacar, ¿eh? No se puede sacar. No, no se puede. Eh, no se puede, no se puede. Me da bastante rabia porque hay veces que, bueno, lo tiene todo uno montado con audiencia y le gustaría saber cómo está de un vistazo esas aplicaciones con esa audiencia y no lo tienen todavía montado, ¿no? Y Todavía nada, no. y una vez que sacamos ya, o sea, o sea, tenemos ya todos esos artefactos y usuarios, pues ya limpiamos, normalizamos y igual almacenamos el histórico online en tablas Delta, ¿no? Aquí abajo pues tenemos una de las tablas que se ha sacado. Esto sería una vista del notebook además, con todos los artefactos, o sea, los tipos de artefactos que tenemos, lo que pesa, cuando se creó, la última vez que se accedió. Y de ahí podemos ver, por ejemplo, el tiempo que lleva sin utilizarse, ¿no? Que ahora lo enseño. Vale, ahora pasamos a la parte visual, ¿no? Eh, Cuando, digamos, o sea, partiendo de la necesidad que teníamos que comentaba al principio, de, oye, tengo dos plataformas de datos, no tengo Fabric y tengo AWS, y dentro de AWS tengo procesos, que son los que normalmente el equipo de Data Engineering se va a encargar de procesar para que luego me materialicen tablas y esas tablas tenerlas, digamos, en Redshift para yo ingestarlas cuando ya estén limpias, con toda la lógica del negocio, pues limpias bien, sin blanco, la típica limpieza que hacen ellos y todos esos cruces, pero todo lo están haciendo en una plataforma diferente que no es Fabric. No, que no está en Fabric, entonces, ¿cómo, digamos, lo explicaba antes, ¿no? ¿Cómo conseguimos que esa información la tenemos en un sitio y de un vistazo, cómo ha ido la última semana a nivel de capacidad, de data flows, de datasets, a nivel de refresco, y luego cuáles han sido las ejecuciones que han fallado, cuánto han fallado y la duración de esas ejecuciones de esa última semana. Y además también por área de negocio. Porque al final, digamos que cada capacidad va asociada a un área, cada data flow está dentro de un workspace de un área, y luego los DAX también tienen sus proyectos, que sus proyectos van dentro de su área de negocio, ¿no? Aquí nosotros cuando planteamos este submarino, de decir, oye, ¿cómo vamos a nivel de salud, ¿no? De cada parte del proceso, ¿no? De negocio, desde la ingesta hasta la visualización de la información. Pues dijimos, bueno, vamos a partir de que todo va bien y partimos de una nota 10, ¿no? Como los exámenes. Ya todo va bien, tenemos nuestro 10. Perfecto. Estas tarjetas serían básicamente, pues, lo que representa de ese noto 10, el máximo que podemos conseguir y lo que hemos conseguido esa semana. Por ejemplo, en capacidad tenemos un 0 de 1. ¿Por qué? Y ese por qué lo podemos ver a la derecha, en el Overcapacity Hour. Sería ese KPI. Ese KPI de la derecha te va a indicar las veces que te has pasado en una franja de una hora, en franjas o sea, durante una misma hora, ¿cuántas veces te has pasado el umbral? El umbral lo podemos decir nosotros, además, porque como nos hemos metido con el notebook a sacar las capacidades, luego ya, como nosotros cogemos los datos y, digamos, montemos esos KPI, eso ya es cosa nuestra y podemos poner que el umbral sea 80, 90, 100, lo que queramos, ¿no? Oye, Fran, Sí, ya te quedan 4 minutos, o sea, ya hiciste 26, pero por si quieres responder alguna pregunta. El problema es que me puedo quedar aquí y todos yo creo que nos quedamos hasta las 2 de la tarde, seguramente. Pero igual te puedes tomar los 4 minutos que te quedan para seguir hablando o si quieres responder alguna pregunta y si no hay pregunta, como tú veas, que a las vale. 10 entra, o si Alejandro no está, te damos la hora. No, sí, sí que Aquí está, sí estoy, que aquí está, que estoy. está Ah, no, Jordi por no, aquí. sí, claro que sí, Ah, te vi, pero, no, pero una forma es que está muy bueno esto. ¿Qué quieres hacer, nada. Frank? ¿Quieres responder preguntas? Déjame que termine, por lo menos de Dale, explicar cada uno de los KPIs, que me queda un minuto, y ya dale. a las preguntas que Ah, queráis, ¿vale? perfecto, perfecto, vale. Sí. Entonces, al final, digamos que esta nota que nosotros le ponemos, ¿no? De decir, oye, ¿cómo vamos de bien en los refrescos de los dataflow? Va a ser por el porcentaje de refresco. Si han fallado muchísimos dataflows,
la nota va a ir bajando. Como en este caso ha sido muy baja, pues la nota es una buena nota, ¿no? En los datasets pasa igual, ¿no? Ahora mismo, como es un porcentaje de 100, ¿no? Digamos que solo ha fallado el 4%, pues la nota se considera alta, ¿no? Al final sería la máxima. En los DAX que han fallado, el 8% han fallado, pues así que de 2,5 máximo que podemos conseguir, tenemos un 2. Y abajo, en la última, podemos conseguir un 2,5, tenemos un 2. ¿Por qué? Porque la duración de los DAX se ha pasado o sea, 22 veces nos hemos pasado de la media de duración de cada uno. Eso al final, este KPI lo que hace es, si una ejecución normalmente tarda 20 minutos y esta semana ha tardado, ¿qué digo yo? Ha tardado 25 minutos, pues ya directamente contaría dentro de ese KPI. Como ha habido 22 veces, pues va restando a esa nota. Y al final tenemos una nota global, que en este caso esta semana ha sido 8,1. Al final tú puedes ver la nota global y de cada KPI, pues ver por qué esa nota la he bajado o no la he bajado. Y a la derecha, si os fijáis, tenemos pues los background interactive, que serían la interacción, o sea, dentro de la capacidad, cuál ha sido el consumo de background interactive, los fallos de los refrescos por cada uno de los días y abajo los porcentajes de fallos de los DAX por día o el porcentaje de veces que la duración ha sido mayor que la media por día, ¿no? De cada uno de los proyectos. Y ya está. O sea, me pensaba meter a enseñar un poco, porque al final, dentro de el usuario aquí, la gracia es que tú tienes esta visual, ¿no? Tienes esta visual en la que ves todo, pero te puedes meter a analizar cada una de las cosas, ¿no? Quieres ver, por ejemplo, la capacidad por usuario, por workspace o por artefacto. Luego quieres ver, esto al final lo hemos montado todo con los notebooks de Fabric que montamos, ¿no? Montamos esos notebooks, materializamos las tablas y podemos ver la información más detallada, por si queremos analizar por qué la capacidad está bajando en el gráfico este de aquí arriba, ¿no? Por capacidad, por data flows, por datasets, por los refrescos de los DAX, toda la información que podemos almacenar para al final ir al detalle de qué está pasando esta semana, que la nota es muy baja, la duración. Luego también he añadido los artefactos que se llevan sin utilizar mucho tiempo y el acceso a los informes. Poder tú señalar un informe y ver qué usuarios hay y con qué tipos de accesos tenemos.